capítulo 14 de Marcos. Hoy vamos a hablar acerca de la nueva Pascua. Si bien muchos celebran el día de hoy como Domingo de Ramos, como Semana Santa, como la entrada triunfal, realmente su nombre es Pascua, que era la celebración que se realizaba en la tradición judía y en la Biblia. Voy a hablar de dos cosas diferentes, una la tradición judía y lo que Éxodo manda y la Biblia manda como esa Pascua. Y dice en Marcos capítulo 14, verso 22, que cuando estaban tomando la cena, Jesús dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y en el verso 24, también después de haber orado por la copa, les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y verso 25, de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Qué significa esta nueva Pascua que Jesús está celebrando con sus discípulos? ¿Qué significó para ellos y qué significa para nosotros? Y puedo decir qué significa para la eternidad esta nueva Pascua. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Así que oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, porque solamente tu palabra es verdad, porque solamente podemos confiar en la inspiración y revelación plena de esa palabra que habla a nuestras vidas. Por eso, Señor, hoy nos ponemos humildemente delante de ti para que nos hables, para que al confrontarnos con ella podamos escucharte directamente a ti, para que tu Espíritu nos esté hablando y para que nosotros, siendo transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, podamos glorificar tu nombre y el mundo pueda conocerte a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les decía que muchos celebran en este día algo diferente y algunos lo toman como para irse de vacaciones y dicen: bueno, son vacaciones, vamos a disfrutar, y se van a la playa. Pero realmente, ¿qué significa la Pascua para aquellos que creemos en el Señor? Jesús va a estar entrando, y después de entrar en Jerusalén montado sobre un pollino, va a ir al templo y lo va a purificar. Y cuando llega al templo, de hecho sus discípulos le dicen: maestro, ¿ves estas grandes piedras? Y yo me imagino que era una obra enorme, suntuosa. Nosotros tenemos un edificio que para mí es de los más bellos, no solo de México, sino del mundo, el Palacio de Bellas Artes. Y uno puede decir: mira, trae algún conocido a la Ciudad de México, mira el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Es algo hermoso, de mármol blanco. Es algo que está tallado, está con esculturas, es algo valioso, y uno pone su mirada allí. Pero Jesús le había dicho: aún si destruyen este templo, en 3 días lo voy a reedificar. Y claro, no hablaba de ese templo, sino hablaba de que Él moriría y Él resucitaría y se levantaría al tercer día. Y cuando Jesús va entrando, la gente le aclama vivas, pone palmas, mantos, y va llegando a la entrada a Jerusalén. Pero en la parte de arriba, en el Monte de los Olivos, si alguno no ha ido a Jerusalén, lo invito a ir, y me invita a mí también, porque no he ido. Pero bueno, viendo la geografía y leyendo, uno puede ver que el Monte de los Olivos está para entrar a Jerusalén, ese camino. Y qué hermoso sería poder estar ahí y ver: bueno, aquí Jesús dijo esto, aquí Jesús hizo esto. Y cuando llega allí, no es una entrada triunfal. No está poniendo Jesús su mirada en los mantos ni en los gritos, y que al entrar en un pollino está cumpliendo la profecía de que así entraría su rey, el Mesías, humilde y sentado en un burrito. Sino en Lucas capítulo 19, el Evangelio de Lucas 19, verso 41, dice que cuando Él llega a esa ciudad tiene una perspectiva, tiene un sentimiento diferente sobre la ciudad. Si bien Él va en camino a la cruz, Él sabe que va a morir, Él sabe que va al martirio,
también sabe que va a resucitar al tercer día, pero él no, en su carne no quiere enfrentar ese dolor, ese sufrimiento. Y la gente, aunque le aclama, y aunque tal vez estamos cantando como hace un momento decíamos, no hay lugar más alto, más grande que estar a los pies del Señor. Lo cantamos con todo nuestro corazón, levantamos nuestras manos o danzamos cuando estamos cantando alegres. Puede ser que sea ese canto, pero ¿qué es lo que Jesús está viendo cuando llega a nuestra vida? Cuando va entrando a nuestro corazón. Claro, Él conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y vamos a hacer este paralelo de esa ciudad y nuestra vida. Dice en el verso 41, si usted ya lo tiene: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró sobre esta ciudad? Nos dice en el verso 42, diciendo: oh, si también tú conocieses, o a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, si entendieras que lo que yo te traigo es paz. Pero él, sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo aún la destrucción que vendría sobre Jerusalén y que llegó en el año 67, entre el 67 vino ese asedio a Jerusalén, y en el año 70 es completamente destruido el templo y Jerusalén. Hermanos, él, sabiendo lo que viene sobre ellos, y cuando uno va atrás a la historia, también puede ver en el año 605 antes de Cristo cómo vienen también y sitian Jerusalén, y finalmente en el año 587 cómo Jeremías escribe el libro de las lamentaciones, llorando por su nación, los ancianos muriendo en las calles, los jóvenes muriendo en las calles, los niños pidiendo pan y no había. Se lamenta de esta manera. Y Jesús, conociendo eso, ¿qué hace sobre esa ciudad? Llora, porque no conoces que yo soy tu paz. No conoces que hoy te estoy visitando, dice en el mismo verso 42. Mas ahora están encubiertos de tus ojos. Ahora no lo puedes entender ni lo puedes ver. Y en el verso 44 dice: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, ni de los muros ni del templo. Ahora los judíos van y oran frente a un muro llamado el muro de los lamentos y meten sus peticiones en unos papelitos ahí. Y algunos creen que si viajamos a Jerusalén y metemos nuestra petición ahí, Dios va a escuchar, como si Dios no escuchara aquí, si no estuviese aquí, como si solamente ahí estuviese Dios. Y recuerde Jeremías capítulo 7, que la gente ponía su confianza ¿dónde? En el templo. Y los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Poniendo su mirada también en el templo, no sabiendo que alguien mayor que el templo estaba allí, que era Jesús. Y Jesús, conociendo esto, dice: no va a quedar piedra sobre piedra. Y él llora por esa ciudad. Y termina el verso 44 diciendo: por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no conociste que yo traigo paz sobre ti, no conociste que te estoy visitando. Todo el Antiguo Testamento hablaba de la venida del Mesías y ellos no estaban entendiendo. Pero veamos ahora cómo es la Pascua que los judíos realmente realizaban y cómo es la Pascua que Jesús va a estar realizando. Dice en Marcos capítulo 14 verso 1, esta es la Pascua que Jesús va a estar realizando y va a hacerlo conforme a la tradición judía. Y estoy hablando de la tradición judía de ese momento, no la de ahora, que es un poco diferente. Dice el verso 1: 2 días después era la Pascua, entre el 14 y 15 de Nisan. Bueno, 14 de Nisan se iniciaba la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Entonces dice en el verso 1 que 2 días antes era de esa Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle con engaños y matarle. Jesús llora más que porque él vaya a sufrir, él llora porque la ciudad, los religiosos, porque el pueblo que le aclama, a unos discípulos, no están entendiendo el tiempo de su visitación, ni que él está trayendo paz a ellos. Verso 3, una paz permanente, que en Isaías lo señala como si fuese como el cordero y el león pasarán juntos. O sea, una paz
que sobrepasa, dice Pablo, todo entendimiento. Una paz que no es física, una paz que no es la ausencia de guerra como ahora estamos viendo, sino una paz que viene de parte de Dios, reconciliación entre Dios y el hombre. Verso 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Estando en este camino, llegando antes de Jerusalén también, tiene toda una preparación para la Pascua. Y bueno, en la tradición el cordero se tenía que apartar unos días, preparar, verlo si era puro y prepararlo 10 días antes, y luego se sacrificaba. Pero dice que una mujer llega y le derrama un perfume. Verso 8. Y Jesús, vea lo que está entendiendo, los discípulos no están entendiendo, la gente cuando él entra a Jerusalén no va a entender lo que está pasando. Dice en el verso 8: esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿Hacia dónde iba Jesús? Hacia la muerte, hacia la sepultura. Creo que lo único seguro que tenemos en la vida, en serio hermanos, es que un día vamos a morir. Y mucha gente hace reinos aquí, pero lo que tenemos que hacer es prepararnos para aquel día de nuestro llamado, para aquel día cuando estemos en la presencia de Dios. Entonces esta mujer que estaba haciendo con el cordero, que es Jesús ahora, preparándole para ese día. Verso 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ya hablamos del 14 de Nisan, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y esta Pascua que iban a celebrar era la Pascua como todos los judíos la preparaban. Y yo hablé de una Pascua diferente, porque en este momento, hasta ese momento, se va a celebrar una Pascua normal, recordando Éxodo 12, la salida de Egipto, y es importantísima. Sin embargo, todo eso era sombra de lo que en este momento Jesús va a mostrar, lo que realmente es la Pascua en Cristo. Y yo quiero que usted ponga su atención. Jesús celebró esa Pascua, cada año se celebraba. Entre el 14 y 15 era el sacrificio del cordero, 7 días se comía pan sin levadura y celebraban a Dios. No trabajaban durante esos días y esperaban. De hecho, todavía hoy en la actualidad esperan hasta el siguiente año. Y dice, y oran o rezan los judíos, porque es un rezo, lo repiten, recordando que Dios los bendiga hasta el siguiente año que celebren la Pascua. Fíjense cómo dicen, en Jerusalén. Oran para que Dios les permita hasta el siguiente año celebrar la Pascua. ¿Dónde? En Jerusalén. En cualquier parte del mundo donde estén. Y de hecho Jesús lo dijo, y hoy lo leímos en Marcos 14: yo no beberé más del fruto de esta vid, y también haciendo recordatorio de esa tradición de los judíos, hasta que lo beba de nuevo con ustedes. ¿Dónde? En Jerusalén, en el reino de Dios, en el reino de mi Padre. O sea, va a cambiar todo el sentido de la Pascua. Pero ¿cuál es la tradición o el seder de la Pascua de los judíos el día de hoy? Va a ser una Pascua totalmente diferente tal vez a como nosotros la celebramos. Es una Pascua donde tiene 7 elementos. Ellos tienen un platito donde están ellos poniendo símbolos. Dentro de esos están los panes, que son como hojuelas, ¿no? O pan sin levadura, que ellos le llaman el matzó. Luego tienen perejil y algunas otras hierbas, que es las carpás. Luego tienen salmuera o agua en medio, en un bol así pequeñito, agua salada, donde van a remojar todas las hierbas, diciendo que es como las lágrimas del sufrimiento, ¿no? Y lo que puede producir esto, como recordando la esclavitud de Israel. Luego tienen el marot, que son también hierbas amargas, que puede ser lechuga o puede ser rábano picante, y según ellos están recordando la esclavitud, el dolor de Egipto. Y parece que todo está bien, ¿no?
Pero esto es una tradición que se ha, ¿cómo decir? Pasado de generación en generación. Luego tienen ellos lo que sería como un postre, que es el haroset, que es de dátiles, nueces, manzana, como la ensalada de manzana nuestra, un poco parecida, ¿no? Y tienen el seroguá, que son piezas de cordero. Ahora también ellos ponen pollo, ¿no? Recordando el sacrificio de Éxodo capítulo 12. Tienen el besa, que es un huevo duro, y ellos lo ponen recordando la destrucción del templo de Jerusalén. Esto ya no tiene que ver con Éxodo 12, pero es la tradición de los judíos. Y el haserer, que va a ser un suplemento también de hierbas, y van a hacer como un sándwich con lo que quedó del matzó, lo ponen o como si fuese como un taco, y lo comen. Y van a tomar 4 copas de vino. Algunos, los sefaradíes, toman 5 copas de vino, bueno, de jugo de uva. Y van a tener rezos o repeticiones, bendiciendo. Algunos no bendicen, solamente se lavan las manos antes y están recordando, y hacen todo esto recordando la esclavitud. Sin embargo, si usted va y busca la tradición, por ejemplo, ahora, ellos están diciendo es que esto es recordando sí la esclavitud, identificándonos con nuestra cultura, pero también lo pueden celebrar cualquier creencia, no solamente ellos. Recordando la compasión, la gratitud, ver lo mejor en uno y los demás. O sea, ya es un concepto totalmente humanista, que no tiene que ver con lo que el Señor enseñó en el Éxodo, ¿no? No tiene que ver con el Cordero de la Pascua, con salir de Egipto, con la obra de libertad del Señor. Ellos dicen, ahora es para conectarse con nuestra espiritualidad en estos días mágicos de fiesta. Mire, ya hasta magia le pusieron a la fiesta. Nada que ver con lo que originalmente significaba la tradición. Pero ahora vamos a la tradición bíblica, que es lo que me gustaría tocar en esta hora. En Éxodo capítulo 12, de hecho, va a ser de las 10 plagas, la última plaga, que es la muerte de los primogénitos. Es cuando se va a celebrar esta fiesta de Pesaj, así se llama realmente. En inglés le dicen Passover, que es pasar sobre, y es la Pascua. Y lo que implica es que el ángel de la muerte, enviado por Dios, pasó sobre la tierra de Egipto, mató a todos los primogénitos, trayendo juicio sobre sus dioses y sobre esa tierra, pero libró a todos aquellos que estaban bajo el pacto del pueblo de Dios, bajo el cordero o la sangre del cordero. Y esto es lo que va a simbolizar. Pero inmediatamente después de esa muerte, ellos estuvieron velando toda la noche, comiendo. Bueno, fue como una fiesta nocturna, ¿no? O una, no sé cómo llamarle, ¿no? Una parrillada nocturna, pero claro, dentro de sus casas, y comiendo hasta la mañana, esperando. ¿Qué esperaban al otro día? Salir de Egipto a la libertad. Eso era lo que esperaban. Dice en el capítulo 12, verso 1, cómo la Pascua se celebró donde, en Egipto, siendo aún esclavos. No voy a leer todos los versos, pero se celebró siendo aún esclavos. No eran libres. Y ahí la celebraron. En el verso 2 dice que Dios les recuerda a ellos, dice, va a ser el inicio de su historia como nación ante los demás pueblos de la tierra. Va a ser el principio de los días, de los meses y de los años. Recuerde, esto es la Pascua para ellos. Y tenemos que ir pensando si esto significa para nosotros esa Pascua. En el verso 3 y verso 4 dice que debían apartar un cordero por cada familia y sus vecinos, por si era poca la familia, para que pudieran comer y no quedara nada al siguiente día. En el verso 5 y 6, este sí lo voy a leer. Versos 5 y 6. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, que era el primero de los meses, que se llama Nisán para los judíos, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Entonces el cordero debía ser como sin defecto. Por eso cuando vemos a Jesús llegando, y aún antes de entrar a Jerusalén, ¿qué está haciendo esta mujer?
derramando el ungüento o el perfume, preparándolo, diciendo: este es un cordero sin defecto. Cuando lo juzgan a unos sacerdotes, no encuentran culpa en él, pero tienen que buscar algo para condenarlo. Cuando aún va ante el gobierno, ¿no? Aún Pilato se lava las manos y él dice: yo no encuentro culpa en él. ¿Qué estaba diciendo? Este cordero es sin culpa, sin defecto. Bueno, verso 6, en la segunda parte, vemos que el sacrificio ese que iba a ser sacrificado iba a derramar su sangre, y este cordero que iba a ser inmolado tenía que ser comido por todos los miembros, entre el 6 y el 9, versos 6 al 9. Tenía que ser comido por todos los miembros de la familia. No solamente estaba pintado con sangre afuera de la casa, el dintel, los postes, la puerta, sino lo tenían que comer. Y lo tenían que comer todos los miembros de la casa. Y en esta Pascua solamente encontramos 3 elementos. Voy a leer el verso 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche noche comerán. ¿Qué cosas iban a comer? La carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Solamente incluye 3 elementos, no 7 elementos ahora ya en la tradición y el rito. ¿Quiénes tenían que comer esto? Todos. No debía quedar nada. Vayamos haciendo la comparación. El cordero, y Jesús también va a entrar como ese cordero. A veces decimos: esto me gusta de Jesús y esto no. Tenemos que comer. No dijo Jesús que comiéramos aún de su carne. Aún nos dijo: estas palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que de mí come no tendrá hambre. El que de mí bebe no tendrá sed jamás. No es que esto me gusta de Jesús y esto no. Tenemos que comer todo. Verso 12 del mismo, verso 11 y el verso 10 podemos ver también, lo van a comer durante la noche porque es una cena. Ahora vamos a decir, tenemos la cena del Señor en el día, pero ya no es la cena por la cena como tal, sino en memoria, que lo podemos celebrar a cualquier hora. De hecho, antes de la pandemia, lo que hacíamos al tener la cena del Señor, ¿qué hacíamos? Veníamos de traje, cada uno traía su comida y comíamos al final todos juntos, porque así debía ser una cena. Pero en este momento, vean el verso 10: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. O sea, durante toda la noche estaban velando, no durmieron, estaban velando, comían de ello y esperando la salida de Egipto. Verso 11: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. O sea, esa Pascua no es la que ustedes están celebrando, es la fiesta suya. Es la Pascua que Dios ha provisto para ustedes. Passover, el Pesaj, para que pase la muerte y Él los libre, para que pasando ese juicio Él los saque a libertad. Ahora sí, el verso 12. Entonces lo que Dios está haciendo es herir a toda persona y a todo animal en Egipto. Está trayendo juicio. Dice el verso 12: yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Qué está haciendo Dios en la Pascua también? Trayendo juicio. Cuando nosotros tomamos la Pascua, ¿qué estamos diciendo? Bueno, para mí estoy comiendo o estoy bebiendo de ese nuevo pacto, no literalmente de la sangre de Cristo o del cuerpo de Cristo. Estoy en ese nuevo pacto. Pero aquellos que no están en el pacto, según estos versos, ¿qué pasaría? Están bajo el juicio de Dios. Verso 13: la sangre ahora va a ser señal de juicio ejecutado por Dios en la tierra, y
esa misma sangre que bueno, está recordando que viene el juicio, también va a estar recordando que todos los que están bajo esa sangre en esa casa, ninguno va a pasar por ese juicio. Qué gozo, ¿verdad? Dice en el verso 13: y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad. ¿Qué no va a haber? Plaga de mortandad. En el verso 14: entonces todo esto, aunque es juicio para unos y vida para otros, pero recuerde, ellos todavía no han sido libres. Ellos siguen en esclavitud. Ellos están todavía, vamos a decir, con la opción o con el peligro de la muerte, porque está pasando el ángel de la muerte. Pero en medio de eso Dios los está guardando. Pero ellos están esperando el pacto, la promesa de Dios que los va a liberar. Pero en el verso 14 dice que ellos tienen que recordar entonces esto cuando sean libres y cuando entren a la tierra que el Señor les va a dar. Verso 14: en este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. Versos 15: esta celebración duraba 7 días. Es una celebración solemne que debían estar recordando durante esos días, y luego cada año debían recordar esto. Jesús celebró esto. Al final del verso 15 dice: pero cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Cualquiera que no permanezca dentro de esa casa y coma algo diferente de lo que debe comer, que coma pan leudado, ser cortado significa va a ser muerto. No está dentro de ese pacto, aunque tenga la sangre allí, aunque diga que comió del cordero, aunque esté con esa familia, pero está comiendo leudado. Y no es el pan en sí que lo iba a matar, sino estaba simbolizando que él no estaba obedeciendo a ese mandato de Dios. Estaba antes su deseo que el deseo del Señor. En el verso 16, no solamente es una fiesta, dice: el primer día habrá santa convocación, y así el séptimo día tendréis una santa convocación. Si era una fiesta recordada, santa para el Señor. Verso 17: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque lea conmigo: en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Como pueblo mío, este día lo saqué de la tierra de Egipto. Cuando celebramos entonces la Pascua y tomamos la cena del Señor, ¿qué estamos recordando? Que nuestra libertad, que el Señor nos sacó de esa esclavitud del pecado ahora. Verso 23: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Ahora, eso fue en ese momento. Jesús celebró la Pascua, Jesús ya murió y resucitó. Ya no tendríamos que celebrar algo año con año, recordarlo. De hecho, no es año con año, sino dijo: todas las veces que lo beban, la muerte del Señor anuncia. Pero Él pidió que se celebrara esto año con año. De hecho, tienen en el primer de Nisan, y luego en el séptimo mes inicia otra serie de fiestas donde viene la fiesta de las enramadas y de las luces, etc. Pero ¿por qué recordar que hagan esto? Dice en el verso 26 y 27: va a ser un recordatorio no solamente para ti, sino para tus hijos y los hijos de tus hijos. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro?, vosotros le responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová. Cuando ustedes lo van a hacer y cuando les pregunten, va a ser la oportunidad para que les digan: es porque Jesús salvó mi vida y me sacó de esa oscuridad y de ese pecado. Hoy yo por eso le celebro. ¿Por qué vamos a la casa de Dios? ¿Por qué celebramos la Pascua? ¿Por qué leemos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué no hacemos lo que los demás hacen? Porque nosotros éramos esclavos y el Señor nos libró, y ahora somos pueblo de Él. Dice que lo sacó como huestes, como ejército, como pueblo suyo. Y al final del verso 27 dice: entonces el pueblo se inclinó y adoró. Dijeron sí. Y entonces van y hacen todo este rito.
Pero podemos ver también otro punto más, el último punto de lo que estoy viendo en toda esa Pascua, la Pascua del Éxodo, la Pascua bíblica. Dice el verso 37, esta Pascua es lo que debemos recordar cada día. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos, lea conmigo, gran multitud de toda clase de gente, o sea, de muchas naciones. No solamente subieron ellos, sino gente que había entrado en ese pacto, que había creído a Dios, que vio las plagas, pero fueron libres de ese juicio. Hoy nosotros, ¿cuántos somos judíos? Tal vez por ahí alguno tenga algo de sangre judía, tal vez, igual y no. Pero lo que sí es seguro es que somos del Israel de Dios, dice Pablo. Somos parte de ese pacto, dice Pablo en Romanos. Ahora, junto con ese pueblo que salió, nosotros estamos saliendo. Verso 41. Pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche, lea conmigo, de guardar para Jehová por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Es noche para guardar a Dios, para celebrar a Dios, para Yahweh. Esa es la pronunciación correcta que ellos tenían, Yahweh, en lugar de Jehová o Yahvé, como lo castellanizamos. Pero en español es Jehová o Yahvé. Es noche para el Señor, recordando nuestra libertad. Cada vez, ¿por qué nosotros tenemos celebración o servicio o culto? Porque cada vez que nos reunimos es día para celebrar que el Señor nos dio libertad. No es para tristeza. No se llama misa, que quiere decir que están crucificando a Jesús cada día, sino es celebración, es servicio al Señor, es entrega al Señor cada día. Jesús celebró esta Pascua y Jesús estaba recordando lo que las escrituras decían acerca de él en Isaías 53, verso 4 al 10. Puede leer después todo Isaías, que es un pasaje mesiánico que nos va a estar hablando de la venida del Mesías y su sufrimiento. Dice en el verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por, ¿qué dice? Herido de Dios y abatido. Nosotros no lo crucificamos, los romanos no lo crucificaron. Dios permitió que él fuese el Cordero. Es la Pascua de Jehová. ¿No leímos eso al final de Éxodo? No es lo que tú escogiste. Es que yo escogí a Jesús, por eso soy libre ahora. No, es que Dios proveyó ese medio que es Jesucristo. Y si tú lees Efesios o Filipenses también, pero Efesios, vas a ver cómo Pablo está hablando en Cristo. Todo es a través de Cristo. Pero dice, él como el cordero fue azotado, bueno, fue muerto, pero él llevó también nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Verso 5: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando ellos traían un cordero y lo sacrificaban posteriormente, ¿qué simbolizaba ese cordero? Ellos ponían su mano sobre el cordero en el sacrificio y decían que ese cordero estaba muriendo por el pecado de la persona, en lugar de esa persona. Y en lugar de un cordero, ahora ¿quién murió? Cristo. Pero verso 6 dice que todos nosotros nos descarriamos, cada uno se apartó por su camino. Lea conmigo esta parte: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al final del verso 4 dice que le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Y en el verso 6 dice que Jehová estaba cargando en él el pecado de todos nosotros, como el cordero de Éxodo. Verso 7: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ya desde el Antiguo Testamento, vez tras vez, nos muestra este cordero, desde Génesis capítulo 22. Y dice al final del verso 8: por la rebelión de mi pueblo
fue herido. Él no lo merecía. Pero cuando vemos a ese cordero, ¿qué tenemos que pensar? Por mi rebelión, Él fue sacrificado y fue herido. Verso 10. Con todo esto, ¿quién? Jehová quiso quebrantarlo. Él es el cordero y Dios es el que lo estaba poniendo en ese camino. De hecho, estaremos viendo también en la semana, el día viernes, cómo Él llega a ese sacrificio, sujetándole a padecimientos cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, como el cordero. Ahora, la Pascua, ¿qué hace o qué debe hacer en nuestras vidas? Si regresamos a Marcos capítulo 14, dice en el verso 17 que cuando llegó la noche, vino Él con sus 12 y va a celebrar esta Pascua, la que acabamos de ver, recordando ese hecho histórico en el pueblo de Israel, pero también ese hecho divino, la obra de Dios manifestándose en su pueblo, juzgando a los dioses de Egipto, librando a su pueblo aún cuando estaba en esclavitud, aún cuando no eran libres. Él nos salvó cuando estábamos como muertos en delitos y pecados. Así dice, ¿no? Efesios 2. Así estábamos, no porque fuéramos buenos, no porque lo merezcamos, fue por su gracia. En esa condición, en enfermedad, en adulterio, en vicios, en mentira, en orgullo, en inmundicias, así nos encontró y así dio su vida por nosotros. Dice en el verso 18 que cuando llegaron a comer la cena, dice al final del verso 18, el que come conmigo me va a entregar. Aún estando en esta Pascua, no todos van a recibirla ni van a creer. Verso 20 dice, él respondiendo cuando le preguntan quién es, dijo: es uno de los 12. El que moja conmigo en el plato. Estaba hablando de la tradición de los judíos. ¿Qué hacen los judíos al celebrar la Pascua aún hasta hoy? Y en ese momento se ponen todos, en ese momento se recostaban, comían así y ponían precisamente esto en medio, el plato así con agua y con sal, y agarraban el pan o algo y lo mojaban y lo remojaban y lo comían. Decimos ahora nosotros en México como chopear, ¿no? Así, como le hacen luego el chocolate o el café con el pan, ¿no? Pero en ese momento era la comida. No se le echaban así, por ejemplo, a las hierbas. Agarraban las hierbas amargas así y la comían. Y la carne, si le iban a poner algo, lo comían. Y dice: el que moja conmigo en el plato. Él siguió ese mismo rito, recordando la Pascua. Pero en el verso 22, que es a donde quiero que lleguemos, de Marcos, él está celebrando esa Pascua tradicional, común. Y dice el verso 22, mientras comía Jesús tomó pan y lo bendijo. ¿Cuál es la bendición que hacían los judíos? Decían: bendito eres tú, Señor Dios, Rey del universo, quien sacó el pan de la tierra. Ellos bendecían de esta manera: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, Hamotzi leheb min haaretz. Bendito sea Dios, el Señor del universo, que nos ha dado, sería la traducción literal, que nos ha dado el fruto de la tierra con este pan. Y cada vez que bendecía, él estaba haciendo eso. Esa fue la bendición que él dijo. Esa es la tradición. Pero ahora, ¿qué dice en el mismo verso 22? Y lo partió y les dio. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora dice: tomad, esto es mi cuerpo. No es el cordero de Éxodo 12, un animal puro. Soy yo, que he sido preparado y que estoy entregando, o voy a entregar mi cuerpo por ustedes. En el verso 23 dice: y tomando la copa y habiendo dado gracias. ¿Qué es gracias? Bendijo también: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré pri hagafen. Bendito seas tú, Señor Dios del universo, Rey del universo, quien creó el fruto de la vid. Bendice al Señor por todo lo que ha dado. Hermanos,
¿Cuántos de nosotros ni siquiera al desayunar, al levantarnos, decimos gracias Dios porque nos diste el alimento? Al dormir, decir gracias Dios porque me permitiste vivir un día más, por ver a mi familia, por tener un bocado para llevarme a la boca. No nos acordamos. Jesús mismo está recordando la obra del Señor allá en Egipto. Pero ahora, ¿qué dice en el mismo verso 23? Les dio y bebieron de ella todos. Verso 24. Y les dijo, es donde empieza la diferencia. Esto es mi cuerpo. Y ahora, ¿qué dice? Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Ahora ya no solamente es el pan ácimo que comían, no solamente es el cordero del que iban a comer, el vino que iban a tomar, ahora es mi cuerpo y mi sangre por ustedes. Verso 25. Y recuerde la tradición judía que decía, bendecían al Señor, y todavía hoy lo hacen, hasta la siguiente Pascua, que la comamos ¿dónde? En Jerusalén. Y bendicen y esperan ese día y se gozan. Y debe ser muy hermoso, ¿no? La tradición, sí. Pero nuestra morada y nuestra meta, nuestros ojos, nuestro corazón no debe estar en lo que tenemos en esta tierra. Dios puede darnos muchas cosas, pero nuestra vida no está aquí. Nuestra salvación no está aquí. No está en Jerusalén. Algunos cristianos siguen esperando Jerusalén. Jerusalén sea restaurada. No habla de esa Jerusalén, sino de la Jerusalén celestial. Verso 25. De cierto os digo, no beberé más del fruto de la vid. Lean conmigo, junto conmigo, hermanos, hasta aquel en el que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Con quién? Con ustedes. Eso dice Mateo 26, 26. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Se va a orar y a prepararse para que el Señor Dios, Jehová, lo fortalezca, para que tenga fuerza y que no sea dominado, porque Él no quiere en su cuerpo sufrir. Dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 cosas en esta Pascua. El cordero ahora entrega su propio cuerpo. Su sangre derramada es para muchos y es un nuevo pacto. Por eso yo le llamé la nueva Pascua. Esta es la Pascua que tenemos que celebrar, no la tradicional. Y finalmente, otra cosa más, está haciendo una promesa de celebrar nuevamente esta Pascua, pero en el reino de Dios. A través de ese sacrificio entonces tenemos entrada al reino de Dios. Y en el verso 28 Él les da la seguridad: pero después que haya resucitado iré delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. Y dice en el capítulo 15, y no voy a tocar todo lo demás, pero en el capítulo 15 verso 20, ya después de que le enjuician y todo, ¿qué dice en el verso 20? Después de haberle escarnecido como ese cordero por su pueblo, por su pecado, por aquellos que estaban en condenación, le desnudaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos, lean conmigo, y le sacaron para crucificarle. Esta es la nueva Pascua que hoy nosotros podemos celebrar. Y dice Hebreos 9, 11 y 12, termino con este pasaje. Ya no es la tradición. Por eso hoy, si queremos celebrar la Pascua con el matzot y con el cordero, bien podemos hacerlo. Si quiere tener una cena porque está celebrando la Pascua, bien puede hacerlo. Si hoy tomamos el jugo de uva y pan como símbolo, también podemos hacerlo, porque eso no es la cena, ni esa es la libertad que tenemos, sino ahora la libertad la tenemos en Cristo. Él se entregó por nosotros. Dice Hebreos 9, 11 y 12: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y verso 12, lean conmigo: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Lean fuerte conmigo esto:
entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén. Esta es la Pascua que tenemos que celebrar y en lo que tenemos que poner nuestra esperanza. Él ya entró por nosotros y nos ha dado eterna redención. Y la promesa de Él: un día lo voy a celebrar de nuevo hasta que lo beba con ustedes en el reino de mi Padre. Y esta Pascua, esta semana, no se llama Semana Santa. Tampoco fue sábado de gloria, porque en ese día Jesús estaba muerto y los demonios y la gente pensaba que lo habían derrotado. Es Pascua, Pesaj. Es el cordero sacrificado para la libertad del pueblo de Dios, para ti y para mí. Vamos a orar. Padre, queremos celebrar una nueva Pascua, no solo por la tradición o no solo por entender hoy lo que entendemos, sino una nueva Pascua que sea realidad de nuestras vidas, donde yo hoy realmente esté compartiendo y teniendo comunión con la sangre y con el cuerpo de Cristo. No de ese cuerpo físico, sino ese cuerpo espiritual que traspasó los cielos y por el cual ahora nosotros tenemos vida eterna, redención eterna. Hoy queremos celebrar en nuestra vida, no solamente en esta semana, no solamente empezando el domingo o el viernes o el siguiente domingo de resurrección, sino cada día de mi vida, solamente velando y orando, esperando que llegue el día de nuestro llamado. Muchas gracias te damos, porque hoy es real esta nueva Pascua, porque hoy es efectiva en nuestra vida y que hoy, Señor, sabemos que hemos sido llamados, estamos cubiertos por esa sangre y esa sangre de Jesucristo nos está librando del juicio y aún estamos comiendo, Señor, no una parte, todo lo que tú nos das, esperando el día de nuestro llamado, con nuestras ropas puestas, dispuestos para la salida, para el viaje. Y Señor, esperando hasta el día en que lleguemos a tu presencia. Muchas gracias por esta nueva Pascua que nos permites disfrutar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor y Dios le bendiga, hermano.